El día de hoy fue el Lag BaOmer. Lag BaOmer literalmente significa el día número 33 de la cuenta del Omer. Es decir, brevemente, entre Pesach y Shavuos contamos 49 días. De esa cuenta, ese periodo de 49 días, el día número 33 es justamente Lag BaOmer. Cada letra en el abecedario hebreo corresponde con un número. La Lamed, que es como una L, corresponde con el 30. La Gimel, que es como una G, una cosa así, corresponde con el 3. Entonces Lag, Lamed, Gimel es 33. Este día es un día de alegría, es un día especial. Entre los asuntos, no voy a hacer toda una explicación de lo que significa el Lag BaOmer, pero entre los asuntos que aparecen en este día está lo que se llama la alegría de Rabbi Shimon ben Yochai, que él falleció en un día como el día de hoy, del Lag BaOmer, y pidió expresamente que este día sea recordado como un día de alegría, no como un día de fallecimiento, tristeza, etcétera, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Brevemente la idea es que en este día él llegó a los niveles espirituales más elevados y comprendió los secretos más profundos de la Torá y los compartió con su círculo más interior de estudiantes. Y por lo tanto, de vuelta, es un día de alegría y él pidió que se festeje así su día y se recuerde así su día, etcétera, etcétera. Este es Lag BaOmer brevemente. Me gustaría compartir algunos conceptos de un discurso jasídico del Rebbe, justamente del Lag BaOmer, del año 1985. El discurso jasídico entero es relativamente largo y tiene muchos asuntos, pero me gustaría compartir un par de conceptos. Comenzando con la idea de que encontramos en el Zohar, que Rabbi Shimon ben Yochai es el autor del Zohar, encontramos en el Zohar que diferentes estudiantes de Rabbi Shimon lo alababan de una forma bastante particular. Por ejemplo, algunos lo llamaban Shabbos o el Shabbat, ese Rabbi. Otros decían, ¿querés ver el rostro de Dios? Miralo a Rabbi, miralo a Rabbi Shimon. Son como alabanzas muy profundas. ¿Por qué sus estudiantes lo alababan de esa manera? Entre otras alabanzas. Y la respuesta es porque para despertar en Rabbi Shimon, la voluntad, el deseo de enseñar, de proyectar sus ideas, etcétera, etcétera, a los estudiantes que estaban en un nivel inferior, sin comparación, por debajo de él, esas alabanzas despertaban en Rabbi Shimon el deseo de proyectar, de enseñar, de estar, etcétera, de decir, etcétera, etcétera. Esto es lo que aparece en los discursos jasídicos clásicos sobre, de vuelta, por qué los estudiantes de Rabbi Shimon alababan tan profundamente y tan, entre comillas digo, extrañamente a Rabbi Shimon. Y lo mismo exacto encontramos al respecto de Dios. Si bien el rezo es un precepto bíblico, cuando uno tiene una necesidad, sin duda, tiene que pedírsela a Dios, entonces uno podría decir, ¿por qué rezamos? Y pues una mitzvah y ya está. Aún así, más allá de ser un precepto que hay que cumplirlo, y qué me importa, porque más allá de este asunto, nuestros sabios dicen claramente que antes de hacer las peticiones que uno tenga, tiene que alabar a Dios. La pregunta es, si Dios necesita nuestras alabanzas, ¿qué podés decir de Dios que realmente lo alabe? Es todo lo contrario. Cualquier cosa que puedas decir de Dios es una especie de, entre comillas, insulto. Porque es tan infinito que es inconmensurable, incomprensible, inalcanzable, etcétera, etcétera. Entonces cualquier cosa que digas lo define y lo limita a hacer esa cosa y no otra. Entonces es una especie de degradación en lugar de alabanza. Y sin embargo, Dios, de vuelta, el desea y disfruta de nuestras alabanzas. ¿Y para qué? ¿Cuál es la idea? Justamente, lo mismo que dijimos al respecto de Rabbi Shimon. Cuando alabamos a Dios, generamos en Dios deseo y voluntad justamente de proyectar y de darse a sí mismo hacia nosotros y todo lo que necesitemos en lo material, en lo espiritual, etcétera, etcétera. Este es el concepto básico de las alabanzas de los estudiantes de Rabbi Shimon a Rabbi Shimon y de las alabanzas del ser humano a Dios. Para profundizar un poco sobre este asunto, el Rebbe explica justamente en este discurso jasídico de 1985, Tov Shin Mem Hei, que el nivel espiritual de Rabbi era increíblemente superior al nivel espiritual de los demás personajes que compartían su época en la historia del pueblo de Israel, que se llamaban Tanaim. Tanaim significa los maestros que aparecen en las enseñanzas de la Mishnah. Más allá de los detalles, el punto es que Rabbi estaba en un nivel totalmente superior. Y la forma de ver esto es, todos los estudiantes, o la mayoría, quizás todos es una palabra que no es correcta, pero la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los sabios de esa época, trabajaban en la parte revelada de la Torá, que en general
¿De qué habla la parte revelada de la Torá? Habla de cuestiones mundanas. Si este le robó al otro, cómo se resuelve el caso, si este es testigo, el otro, este dice que le prestó y el otro se quiere devolver. Todo tipo de problemáticas mundanas y terrenales bajas, en donde con seguridad alguno de los dos está mintiendo, porque este dice que le prestaron, este dice que no le prestaron, etc. De eso habla, por así decir, lo más básico de la Torá. En términos hasídicos, birurim. Birurim significa refinar el mundo, poder distinguir y discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Pero evidentemente hay algo que no es verdad, este está mintiendo, diciendo que le robaron plata y no le robaron. Y así sucesivamente. La mayoría, de vuelta, no todos, pero la mayoría de los sabios de esa época, de los Tanoim, trabajaban en estos asuntos. Pero Rabbi Shimon no solamente estudiaba estos asuntos mundanos y terrenales, sino que también trabajaba en la parte oculta y profunda de la Torah, que se llama Pnimius HaTorah, lo más profundo de la Torah. Y esto lo elevaba a Rabbi Shimon, a un nivel increíblemente superior. Por eso era necesario que lo alaben, para que él proyecte a gente que estaba en un nivel extremadamente más bajo que él, infinitamente más bajo que él, proyecte estas ideas que Rabbi Shimon enseñaba. Por cuanto Rabbi Shimon vivía, digamos, estudiando esta parte más profunda de la Torah, no solamente expresaba esta elevación espiritual que él tenía en la parte profunda interior de la Torah, el Zohar, Kabbalah, lo que quieran llamarlo, sino que también en la parte revelada de la Torah él expresaba este mismo concepto. Por eso estaba en ambos aspectos en un nivel espiritual extremadamente más elevado que el resto de sus compañeros. Esto al respecto del Rashbi. Exactamente lo mismo encontramos al respecto de Dios. Dios es infinitamente superior a nosotros. Nosotros tenemos, en Yiddish se dice Kleinigkeiten, pequeñeces. Que yo necesito pagar las cuentas de luz, y yo necesito curar esta enfermedad, tengo gripe, no sé qué cosa. Y Dios es infinito, Él se está ocupando de la creación constante del universo entero. Y todas nuestras necesidades son ínfimas. Entonces, la forma de conectarse y vincularse con Él, para que Él pase a tener interés y ayude en nuestro mundo, en lo que nosotros necesitamos, es a través de alabarlo. Esa es nuestra conexión con Él. Y esto despierta en Él el interés de ayudarnos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que nuestras alabanzas despiertan en Dios algo? ¿Y por qué es que las alabanzas de los estudiantes de Rashbi despertaban en Rashbi algo para que le enseñe, para que Dios dé, etcétera? ¿Por qué? Y el Rebbe explica que la intención básica y fundamental, el núcleo de la razón por qué Dios crea el universo entero, es porque Él quiere una morada para Él aquí abajo. Él no quiere ángeles que viven en el mundo superior y lo entienden a Él, lo captan a Él y qué sé yo, qué sé cuánto. Son como robots, son como sirvientes que no tienen libre albedrío los ángeles. Nosotros aquí abajo vivimos una vida terrenal, una vida, por así decir, mundana. Tenemos necesidades físicas y aquí es justamente donde Dios quiere residir. Entonces, por eso es que cuando nosotros lo alabamos a Él, nosotros en nuestro mundo físico y material, básico, entre comillas, mundano, bajo, lo buscamos a Él, lo alabamos a Él, reconocemos su grandeza, su importancia, etc. Esto hace que Él diga, entonces esta gente que está ahí abajo, que entre comillas lo digo burlonamente, valen tan poco y son tan poca cosa y son tan pequeños, es mejor que ni sean creados, etcétera, etcétera, por todas las transgresiones que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos me buscan a mí y yo realmente quiero estar ahí. Entonces, yo voy a ayudarlos en el dinero que necesitan, en la curación que necesitan, en lo que sea, material o espiritual, que sea que necesiten. Esta es la razón por la cual, de vuelta, alabando a Dios, Dios se vincula con nosotros en los términos nuestros, lo que nosotros necesitamos. Lo mismo ocurre con Rabbi Shimon, a través de que los estudiantes que se ocupaban de cosas mundanas, de peleas entre uno que le prestó al otro, otro que le dijo al otro, etc. A través de esto, estos mismos estudiantes alababan a Rashbi, y Rashbi reconocía que la Torah no es algo que está, por así decir, en los cielos, algo abstracto, espiritual, y que no tiene ningún vínculo con nosotros. Al revés, cuando la Torah baja, desciende y se ocupa incluso de los asuntos más bajos y materiales, pero siempre teniendo en cuenta que Dios es el que está, por así decir, dentro de la Torah, y esto es lo que enseña Pnimius HaTorah, lo más profundo de la Torah expresada en el pensamiento hasídico. Cuando uno es consciente de esto, la Torah baja de vuelta, entre comillas, hacia lo más bajo. Este es el objetivo del universo, que haya un universo material, pero que sea de acuerdo a la Torah.
Anda a hacer negocios, pero que sean de acuerdo a la toira, no engañes, etc. Anda a vivir tu vida, anda a comer, pero que sea de acuerdo a la toira, come lo que corresponde comer, no coma lo que no corresponde comer, y así sucesivamente. Esta es la explicación, de vuelta, de las alabanzas de los estudiantes de Rashbi, de Rabbi Shimon a Rabbi Shimon, nuestras alabanzas de seres humanos hacia Dios, y la razón de esto. ¿Por qué? Ahora bien, ¿qué podemos extraer de este asunto? Cuando el Rambam, Maimónides, esto no está en el discurso de Rebbe, esto es, por así decir, mi agregado para bajarlo a términos concretos y prácticos. Cuando el Rambam, Maimónides, explica la mitzvah, el precepto de Ahavas Yisrael, el amor al prójimo, el Rambam define este precepto. Y cuando lo define dice que el ser humano, para cumplir con este precepto de amor al prójimo, tiene que hablar alabanzas de los demás. Mesaper bishvach habeiroi. Esta es la forma en que el Rambam define este precepto. Habla bien de los demás. Habla buenas cosas de los demás. Alaba a los demás. Buscar las cosas positivas de los demás. Esto es el concepto práctico, concreto de amor al prójimo. En base a todo lo que estudiamos, por así decir, se puede ver una profundidad mayor en esta definición que Maimónides de Rambam da de este precepto de amor al prójimo. ¿Cuál es la profundidad? La profundidad es que no es solamente, bueno, yo lo quiero al otro, entonces digo cosas buenas del otro y ya está, ¿qué me importa? No. Estás despertando en el otro algo positivo. Estás haciendo que el otro efectivamente sea esa cosa positiva que vos estás diciendo. Incluso si no la ves. Incluso si no la ves. Estás despertando en el otro algo bueno. La voluntad, por lo menos, la voluntad de efectivamente ser esa cosa que el otro está diciendo sobre mí. Jaime Yankel, esta persona es una buena persona. Ponele que Jaime Yankel no es una buena persona. Puede ser que no, pero no importa. A través de que este concepto está en el mundo y Jaime Yankel sabe que sobre él se está diciendo que es una buena persona, esto despierta en Jaime Yankel el deseo efectivamente de cumplir el hecho de que es una buena persona. E incluso esto es en el mundo, digamos, de la definición de Maimónides de Rambam sobre el amor al prójimo. Pero podemos llevar esto un paso más todavía. Hasides explica, el pensamiento hasídico explica que el pensamiento mismo, positivo, que una persona puede tener sobre otra, despierta efectivamente en la otra persona cosas positivas. Incluso si la otra persona no sabe de esto. Incluso si uno ni siquiera lo verbalizó, no lo pronunció, no lo dijo. En el caso que dijimos antes, Maimónides habla de justamente hablar bien del otro, y lo más probable es que el otro lo escuche de manera tal que el tipo diga, mirá, dicen esto sobre mí, pues entonces yo voy a comportar de esa manera. Pero Hasid lo lleva un paso más todavía, incluso en el mundo del pensamiento, incluso en el mundo de los sentimientos, cuando una persona siente algo positivo hacia la otra persona, como dice en Shir Hashirim, creo que es el cantante de los cantares, que Maima Panim la Panim quien leva Adam la Adam, o en Mishlei, uno de los dos, no recuerdo ahora, en el cantar de los cantares o en Proverbios, así como el agua refleja el rostro de una persona, de la misma manera el corazón de uno refleja el corazón de la otra persona. ¿Vos tenés buenos sentimientos de la otra persona? ¿Tenés buenos pensamientos de la otra persona? ¿Tenés buenas palabras de la otra persona? Pues esto genera en la otra persona cosas positivas. Que en el mérito de Rashbi, de Rabbi Shimon, que nuestros sabios dicen en el Talmud, que la opinión de Rabbi Shimon es tan importante que uno se puede basar en esa opinión cuando no sabe cuál es la halajá, si como Rabbi Shimon o como otro, etc. Si te basas en Rabbi Shimon no te vas a equivocar. Que dai Rabbi Shimon lisme halav b'shas hak. En un momento forzado que uno no tiene las cosas claras, Rabbi Shimon es adecuado para basarse en él sin ninguna duda. Que en el mérito de Rabbi Shimon podamos realmente tener palabras positivas, tener pensamientos positivos, sentimientos positivos sobre las otras personas, y que esto acelere sin lugar a dudas la venida de Moshiach pronto en nuestros días.